Hola y bienvenidos a Cineteca Perdida, el podcast de cine de Humo Negro, capítulo número 120. Mi nombre es Ángelo Illanes y hoy me encuentro junto a Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Ángelo, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Tú? Súper, muy bien. Y junto a Simón Arias. ¿Cómo estás, Simón? Bien, bien. ¿Y tú? Tanto tiempo que no nos encontrábamos juntos en un podcast. Sí, harto tiempo, pero todo bien. Bueno, la película que nos convoca hoy día es El Espinazo del Diablo, estrenada en el 2001, dirigida por Guillermo del Toro. Es una película que yo escogí para que conversemos hoy, así que partamos inmediato y yo les cuento de qué se trata esta película. Dale nomás. En el contexto de la Guerra Civil Española, ya hacia el final de los años 30, tenemos el orfanato de Santa Lucía. En este orfanato conocemos a Carlos, que es abandonado por su tutor, hasta el momento su tutor, y en este lugar Carlos, además de conocer a sus otros compañeros, se ve ante la presencia de un fantasma que lo guiará a conocer la historia de este lugar y los otros personajes que la habitan. No quiero contar tanto porque siento que es una película que igual, si bien tiene una trama que podría ser simple, la manera en que se va descubriendo lo que va pasando y quienes la habitan, yo lo encuentro bastante interesante. Es una película que no había visto hace mucho tiempo y por eso escogí traerla. Creo que la había visto solamente una vez y tenía muy buenos recuerdos de ella. Ahora también lo confirmé en cuanto a que sentí que es una buena aproximación a lo primero que estaba haciendo Guillermo del Toro y hacia cómo conocemos su estilo. Y una película bastante interesante. Ahora no sé cómo se relacionan ustedes con esta película. ¿Ya la habían visto? Me pasa un poco parecido a lo que cuentas tú porque la vi hace mucho tiempo. O sea, es una película del 2001. No tengo idea cuándo la vi, pero sé que fue hace mucho tiempo, probablemente cercana a su estreno, no lo sé. Y es una película que ahora volví a ver y la verdad es que volví como a sorprenderme y a verla como primera vez, entre otras cosas porque me acordaba bastante poco. Tenía como muchas nociones acerca como de lo estético de la película. Me acordaba como de ese tipo de cuestiones, como formales. En ese tiempo también, yo creo que cuando la vi, Del Toro no era el Del Toro que conocemos hoy día. Pero sí, también coincido con esa idea de que es una película que probablemente defina de alguna manera como el estilo Del Toro, lo que viene después con algunas de sus películas, particularmente con El laberinto del fauno, ¿cierto? Que probablemente sea como la película que también lo catapulta un poquito más arriba. Pero sí, una película interesante, me pareció también interesante. Creo que tiene varios elementos que la hacen bien especial dentro de este género. Es que la queremos clasificar, ¿cierto? Como en el género del terror. Pero tampoco quiero adelantar mucho porque vamos a esperar que Ángelo, que la trajo, nos cuente un poquito del análisis y de ahí nosotros vamos metiendo la cuchara. Por mi parte, yo la vi muy chico. Esta probablemente no la vi el 2001 o el 2002, pero la vi, digamos, 2005. Me acuerdo que era chico, de haber tenido como 12, 13 años. Me acuerdo que me impactó mucho porque me acerqué a ella como una película de terror, entonces, perfecto, una película de terror, entonces me dio susto cuando la vi ya, pero a medida que la historia iba avanzando me empecé a dar cuenta de como, quizás esto no es exactamente una película de terror. Y después de eso la debo haber visto hace como 4 años y ahí ya como que me convencí de que es como un drama disfrazado un poco de película de terror con una trama de fantasmas, pero que en realidad como que no habla tanto acerca de fantasmas, sino de como otro tipo de monstruos, de alguna manera. Y eso lo encontré súper interesante y viéndola ahora como que, claro, siento que es más un drama acerca de los efectos que tiene la guerra en la sociedad, onda, si nos vamos muy en la profunda. Y también estoy de acuerdo con que es como la primera película de Guillermo del Toro y como que después rehizo un montón de veces. Y eso es muy interesante porque hay muchos elementos que yo, siendo bien honesto y que pues después podemos discutirlos, pero los encontré como bien penca, no penca necesariamente, pero medio caricaturescos, medio demasiado exagerados, medio chulos de repente. Y siento que como que con el tiempo como que ha ido como de alguna manera evolucionando un poco su lenguaje y como refinando su estilo. Y es muy interesante ver cómo ha refinado su estilo en estas películas que son muy parecidas, específicamente hablando del Espinazo del Diablo, El laberinto del fauno y La forma del agua, que como que son películas de época y que tienen elementos fantásticos
pero como que no se centran tanto en la fantasía, sino como en las personas y en las personas cómo se relacionan con el contexto histórico en que están viviendo. Siento que es un inicio interesante a esa como trilogía de películas. Bueno, después supongo que vamos a hablar acerca de cuál consideramos que es como el pick de ese estilo de Guillermo del Toro, pero bueno, esta yo diría que es la más débil, si queremos empezar por ese lado. Fuertes declaraciones. Es que igual es como bien crudo en cuanto a que no está como cocinado como su estilo. Entonces, claro, se nota demasiado como su inicio y sus exploraciones. Estoy de acuerdo que también es la más débil si es que la pongo frente a estas otras dos. Yo creo que mi favorita es el laberinto del fauno. Pero me gusta mucho cómo trabaja sus personajes principalmente. Y me pasó algo similar, que me acerqué a ella como una película de terror. Seguramente la vi como en estas listas donde aparecen las mejores películas de terror y no sé qué. Pero sí es un drama y acercarse a ella como desde esa perspectiva, no sé, lo encontré súper interesante también. Si bien hay un montón de elementos que están mucho mejor trabajados como en sus últimas películas, la manera que tiene como de trabajar a los personajes, cómo se relacionan entre ellos particularmente, y cómo utiliza como este elemento de fantasía o terror, no sé, siento que igual está como bien armado y es como un buen inicio, insisto con eso. Pero se siente muy él al mismo tiempo, muy del Toro. Y eso igual me gusta. Entonces como que, no sé, me enfrenté hacia un drama en esta pasada y lo viví como de esa forma. Si bien estos elementos como de terror creo que funcionan bastante bien, verla como desde este drama me hizo sentir varias cosas. Mucha pena con los personajes y todo lo que estaban viviendo, que era terrible. Sí, definitivamente hace sentir muchas cosas, mucha rabia y mucha pena. Es bien intensa emocionalmente, es muy linda. Sí. A mí me pasó igual que, o sea, si me preguntan a mí, yo creo que esta es la película que yo le recomendaría a alguien que quiere entrar en el cine de Guillermo del Toro. Le diría que partiera precisamente por acá, porque creo que es esa película en la que está haciendo esa búsqueda y está definiendo ciertos elementos que después van a ser propios de su narrativa, de su cine. Y no sé si ustedes coinciden, porque tengo como cierta sensación de que esta igual es una película un poquito adelantada a su época, en el siguiente sentido, que es una película del 2001, y yo diría que después de esta película, ¿se acuerdan ustedes cuándo fue el estreno de Los Otros, de Amenábar? Tiene que haber sido por ahí, ¿o no? En la misma época, si no me equivoco. Que creo que son esas películas que sembraron cierta semilla de cine de terror, pero que después terminaron tapadas por el boom, ¿cierto? De este otro cine de terror como más clásico, donde aparecen películas, ¿cierto? Como El Conjuro, bueno, viene toda la influencia del cine oriental, ¿cierto? Con El Aro, etcétera. Y creo que ese cine de terror terminó como generando, por supuesto, un hype mucho mayor, porque está como más anclado al lenguaje de terror clásico. Y estas películas quedaron ahí como en el olvido, pero si ustedes se fijan después empiezan a aparecer también en los últimos años varias películas donde el terror termina por ser una excusa y se nos está contando en realidad otra historia, donde se nos están contando historias vinculadas con el drama, como pasa acá. No sé, estoy pensando en Babadook, estoy pensando en Goodnight Mommy, estoy pensando en The Witch, estoy pensando, no sé, en Saint Maud. Películas como contemporáneas del terror, pero que son muy inteligentes. No es que, bueno, también no quiero utilizar la palabra inteligente, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿cierto? Que son más sutiles en el uso del terror, que no es un terror como para estar saltando, sino que te invitan un poquito a meterte en la trama, en esa atmósfera que generan, pero en el fondo para hablarte de otras cosas, y que finalmente cuando la película termina, en general en estas películas como que uno queda dándole vuelta no al terror que pudiste sentir o cuántas veces saltaste del asiento, sino que uno queda muy concentrado y muy pegado en la historia. Y creo que eso en esta película del Toro lo logra muy bien, y bueno, creo que también es lo que termina por tratar de hacer también en las películas que vienen, ¿cierto? Que también de las que hemos mencionado. Lo encuentro muy interesante y te encuentro harta razón. No había hecho tanto la conexión entre, digamos, estas primeras películas de Del Toro o Los Otros, o quizá El Sexto Sentido también podría meter esa como que está como claro, de esta misma época, que es como terror, pero en realidad me están contando otra historia. Claro. Y claro, hay como una conexión bien directa con como esta especie de nueva ola de cine de terror de autor que se ha dado últimamente, en que claro, el terror termina siendo una excusa.
Y encuentro también que, aunque sí creo que es un poquitito diferente porque siento que esta película, claro, si bien toma algunos elementos de terror, viéndola ahora como que no me dio tanto miedo, a diferencia de otras películas como Los Otros, que tienen momentos súper espeluznantes y que son como que la película está estructurada un poco más como película de terror, siento Los Otros, o El Sexto Sentido, que también tiene algunos elementos bien como escalofriantes y que viéndolo incluso el día de hoy, sabiendo toda la trama de la película, igual me producen ciertos escalofríos. Sí. Pero en esta no, y me llama la atención, y creo que lo lamento, voy a entrar un poquitito en el territorio de spoilers. Dale nomás. La película empieza, te presenta a Carlos, llega al orfanato, Carlos está como mirando a los niños, se da vuelta, fantasma, al toque. Sin ninguna ceremonia, sin ningún momento de tensión, sin... No hay preámbulo. Claro, muy poco ceremonioso, como, y lo muestra de forma como muy, entre comillas, natural. Siento que en ese momento, de alguna manera, no busca generar miedo, sino que como que busca como retratar como ya, estamos en un mundo en que hay como fantasmas. No te preocupes mucho, vamos a hablar de eso después, pero por ahora miremos a los personajes. Por si acaso hay fantasmas, pero filo, veamos a los personajes, veamos a Jaime que es medio pesado, los otros cabros que son más simpáticos, cachemos el mundo y por si acaso hay fantasmas. Eso siento que es muy Guillermo del Toro y siento que también es muy... no quiero hablar mucho acerca de realismo mágico porque no soy tan versado en el realismo mágico, no he leído tanto, pero como que se siente muy realismo mágico, muy quería decir latinoamericano, pero en realidad, o sea, claro, Guillermo del Toro es latino, pero esta película es española, entonces ahí está todo medio mezclado. Pero siento que es una fantasía aterrizada en la realidad que no se da tanto en películas de terror posteriores, siento, o en otras películas de fantasía en general posteriores, como que no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Y las otras películas de terror autoral, como podríamos decirle, que son más contemporáneas, como que siento que igual el terror sí surge como terror, no tanto como parte de la realidad, sino que como que surge como un quiebre de la realidad, más que como una parte natural de la realidad con la que uno convive, ¿no? Sí, es bien interesante lo que mencionas, como estaba pensando en cómo se naturaliza de alguna forma el tema de los fantasmas. De hecho, la película parte haciéndonos esa pregunta. Los niños están constantemente hablando del que suspira. Carlos se lo encuentra de repente y como bien dices tú, como sin aviso. Entonces como que está todo como presente, como muy explícito y deja como ese halo de misterio que quizás podríamos ver en otras películas que tratan como el tema. Acá hay un montón de cosas que como que se dan por hecho o como que son partes casi como del decorado literal. O sea, tenemos como esta bomba como en medio como del patio que es súper como explícito como lo que nos está queriendo contar también. Es como la guerra está también aquí entre nosotros. El orfanato está en un desierto alejado de todo. Hay encierro en el lugar. Es bien particular cómo se van mezclando todos esos elementos. Me gustó también mucho la relación que hay entre los niños y el personaje de Jaime también, que igual es bien particular cómo va... yo lo sentí que iba cambiando y que si al final como que logran como trabajar en grupo de alguna forma. Pero me gustó mucho la relación que hay entre todos los niños. Es que es interesante porque yo creo que es un riesgo lo que hace Del Toro en esta película. Y vuelvo sobre como la idea de que está definiendo su estilo. Y es muy interesante la jugada de mostrarte ese fantasma en los primeros 10 minutos. Y te lo muestra de cuerpo entero. Es decir, ni siquiera es como algo misterioso que le vamos a ver un ojo solamente, sino que lo vemos de cuerpo entero. Porque eso probablemente decepciona y aleja inmediatamente a los amantes del terror más saltarín. Pero podría ser también... acabo de inventar una categoría. Sí, el ¿no? terror saltarín. Te la voy a copiar, sí o sí. Terror saltarín, me encanta. Sí, dale. Entonces yo creo que un amante de ese tipo de terror evidentemente queda decepcionado a los 10 minutos. O sea, me acaban de matar la magia. Pero precisamente yo creo que ahí es donde está, al traspasar esa barrera y al aguantar, digamos, ese spoiler inmediato, uno empieza entonces a concentrarse en otra cosa, porque ya no es necesario concentrarse en el fantasma, es decir, en descubrir cuál es este gran misterio, descubrir quién es el que susurra, sino que lo que hay que empezar a descubrir es qué es lo que está pasando entonces con estos personajes que no son precisamente los sobrenaturales, pues son los personajes naturales que están ahí y que cada uno por supuesto tiene sus particularidades y que tributan también como a esta historia dramática, profundamente dramática, porque yo creo que Del Toro
pudiendo abusar del drama, no lo hace tampoco porque la historia es bastante dramática, es decir, son niños huérfanos de la guerra. Y además sabemos que hay una amenaza constante porque en cualquier momento los llegan a sacar, a matar, en plena guerra civil española. Y de alguna manera también yo creo que tratando como de ir interpretando esos elementos simbólicos que también me parecen muy interesantes en la película. Claro, la bomba está ahí, como dice Ángelo, una bomba además que representa esta idea del conflicto también interno, es decir, no pueden salir de la guerra, están ahí a propósito de la guerra está allá adentro, porque además es una bomba que cae en pleno desierto y cae justo en el patio. O sea, muy acertado el piloto que tiró la bomba, ¿cierto? Si es que le quiso pegar al orfanato. Pero además de eso, es como una especie de recordatorio de que esto en cualquier momento explota. Esto en cualquier momento se sale de las manos. Quedó ahí como una especie de fantasma, po. Precisamente la idea de que la guerra y lo que genera es ese fantasma, como decía la voz, digamos, del personaje. ¿Cómo se llama el caballero? Bueno, Federico Lippi, el actor, ¿cierto? Sí. Que parte como con este relato, dice que es un fantasma, ¿cierto? Dice, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, y en el fondo también como esta referencia a la guerra y sus consecuencias finalmente. Y es interesante también es algo que siento que se repite en las películas de Del Toro, que los niños están como, claro, amenazados constantemente por el fantasma, digamos, de la guerra, que está representado, siento, por el personaje de Noriega. Sí. El monstruo terrible, que es el verdadero monstruo de la película. ¿Jacinto? Ujú. Jacinto. Claro. Un maldito canalla. Claro. Es un maldito canalla. Y siempre que como que al toque uno lo identifica como, este es un... No es bueno. Como que claro, está el personaje de Jaime que es como un bully, pero igual es un niño y como que actúa como un niño y es vulnerable como un niño igual. Claro. Pero Jacinto siempre es el personaje como realmente monstruoso. Bueno, Del Toro como que siempre hace que como que ha hecho en estas películas que tiene estos personajes fantásticos que pueden ser medio amenazantes, medio monstruosos, como un fantasma, como el fauno, como el monstruo marino de la forma del agua. Pero en realidad, claro, no son los verdaderos monstruos. Los verdaderos monstruos son hombres que tienen esta bola como muy masculina, muy patética masculina, y que son más malos que la cresta, son realmente monstruosos y como patéticos. Pienso particularmente en la escena de... Bueno, hay varios momentos en que Jacinto se muestra muy patético, como un hueón muy fracasado. O sea, primero era un huérfano en el mismo orfanato y que nunca se lo llevaron, que la dueña del orfanato como que siempre decía, no, siempre me diste pena. Y también cuando ya cerca del final de la película, cuando está frente a los amigos y está con la polola, le dice a la polola como, pídeme disculpas, no veis que me están mirando los cabros, no me avergoncí. Claro. Es muy patético y las relaciones que tiene con todos los personajes que lo rodean son muy tristes. Sí. Entonces Juan sí que está completamente solo, igual que el fascista de El laberinto del fauno, igual que el personaje del Michael Shannon en... La forma del agua. La forma del agua, que esa película que es profundamente olvidable, lo siento. Sí, opino igual. Mi cerebro la quiere borrar, dijiste tú. Sí. Es algo muy interesante, siento que se da en esta película y en la película en las otras películas de Guillermo del Toro, de la representación del mal absoluto, con esta forma de hombre, con esta masculinidad tóxica y violenta y patética. Que es algo también que se podría relacionar también con la misma guerra civil, con el fascismo, bueno, representado más claramente en el malo del laberinto del fauno, que era efectivamente un fascista, pero el personaje de Jacinto también como que tiene eso de como querer ser el dueño del lugar y controlar todo y demostrarle a todo el mundo que él sí es un hombre de verdad, cuando en realidad es un perquinazo culiado que ni los amigos lo respetan. Sí, es cierto eso. Es odiable todo lo que hace ese personaje. Y es curioso también como los adultos presentes en la película, que en teoría deberían cuidar a estos niños, son los que, no sé, están como más dañados. Y al menos siento como los niños se están cuidando como solos básicamente. Entonces eso también, no sé, me lleva a los conceptos como de desamparo o como consecuencias de la guerra también. Es bonito que los niños en la película son como los únicos que como que realmente pueden conectarse entre ellos y como unirse en un grupo y, o sea, finalmente, spoiler alert, logran derrotar a Jacinto. Como que todos se juntan, incluso Jaime, que es un pendejo pesado, y el Carlos, que como que igual quiere ser su amigo, y todos son amigos al final.
pero los adultos de la película son todos completamente incapaces de conectarse. La directora del colegio, que como que tiene esta como amistad medio rara con el doctor, que como que se quieren pero como que no pueden estar juntos por alguna razón extraña. O el Jacinto con su pareja, que como que es su pareja pero en realidad como que él es incapaz de querer a nadie porque es un hombre profundamente roto. Mientras que los niños, que no sé, pues son niños como que son mucho más, entre comillas, maduros, por decirlo de alguna manera. Es bonito, como que la película igual, no sé si busca realmente retratar como la pureza o la inocencia de la niñez, pero, o sea, es una película acerca de niños. De niños en un mundo de adultos que se supone que deberían tener todo más o menos bajo control, pero están en una guerra civil por culpa de esos adultos y por culpa de estos hombres estúpidos que quieren demostrar algo a alguien. Y de también las mujeres que como que están como un poco a la merced de lo que quieren estos hombres, a pesar de que no quieran o a pesar de que en algún momento se rebelen ante eso. Como que tiene muchos niveles esta película. Sí. Sí, a mí me deja también una sensación parecida. Bueno, el tema de los niños, por supuesto, porque la película se concentra en la historia de este grupo de huérfanos de la guerra, que yo creo que también son una forma de manifestar esta orfandad también de la humanidad cuando se producen estos conflictos, ¿cierto? Y cuando aparecen como estas historias o estos quiebres, ¿cierto? Estas fisuras en la historia de la humanidad que finalmente son esos fantasmas seguramente de los que está hablando en la película. Pero también me deja una sensación, por eso digo que la guerra como el fantasma o como esta atmósfera que va a atravesar, digamos, y el terror finalmente que va a ser el de la guerra. Porque igual si ustedes se fijan, no sé si lo vieron así, yo por lo menos esta segunda vez como que le di una vuelta a eso, Jacinto es uno más, po. Es uno más de esos cabros, ¿cachai? Es uno más de esos niños que quedaron huérfanos a propósito de la guerra y que de alguna manera, pero no sé si yo estoy interpretando mal, pero como que nos trata de decir también la película el hecho de que él es una víctima convertida en victimario. Lo único que quiere es salir de ahí, es decir, lleva encerrado. Por supuesto está en búsqueda quiere encontrar, ¿cierto?, este oro para poder arrancar. Pero él también es una víctima de vivir en una situación completamente desoladora. Y no sé si por algún motivo como que me deja también una sensación rara al final la película, en el sentido de que ese fantasma podría atrapar a cualquiera de esos otros niños que están en el orfanato. Que finalmente cualquiera podría terminar en esa situación, en esas circunstancias que son indeseables, por supuesto. Sí, es bonito el momento en que Jacinto encuentra las fotos de su infancia, porque como que siento que es el momento en que la película termina de como solidificarlo a él como, o sea, es un monstruo, pero es un monstruo producto de varias circunstancias, y hubo en algún momento que también fue un niño y pudo haberse transformado en otra cosa. Eso lo transforma en un personaje muy trágico, viendo las fotos como, sí, mira, mi papá su papá era como marino, y como que le dice a sus amigos que no están ni ahí con la weá, le dice como, sí, mira, este soy yo. No sé si le dice, pero como que da la sensación de que la película está diciendo, mira, este cabro, este weón de mierda, pudo haber salido distinto, pudo haber vivido en circunstancias diferentes, pero el mundo se lo cagó nomás. Claro. Es muy lindo esa escena, es muy triste, y como que también me gusta eso, que si bien el personaje es monstruoso y es monstruoso hasta el final de la película, Guillermo del Toro igual como que se asegura de como darle una dimensión un poquitito más, porque podría terminar transformándose en una caricatura rara de un weón que es malo porque es malo nomás, pero este es un personaje que es malo, pero uno igual puede ver que es una persona muy muy herida nomás, y es una persona que está tan herida que no puede hacer otra cosa que hacerle daño a las personas alrededor suyo nomás. Y eso lo encuentro muy choro, porque ponte tú, pienso también como en el personaje de Jaime, que es pesado y como que de alguna manera como que igual admira un poco a Jacinto al principio de la película, como que Jacinto tira una colilla, hay un momento en que Jacinto tira una colilla al suelo y Jaime como que va y como que empieza como a fumar como de puro mono, como para hacerse el choro frente a los otros cabros y frente a Carlos también. Y es choro como a través del compañerismo de sus amigos, o sea, de Carlos principalmente. Carlos se llama el protagonista, ¿no? Carlitos, sí. Sí. Como después al final de la película, como que dice como, no, voy a vengarme de Jacinto por la cosa que pasó, por la razón por la que hay un fantasma en el orfanato. Y como que ahí se termina de desprender de esa idea de como de rudeza o de masculinidad que representa a Jacinto de alguna manera. Me da la sensación de que Jacinto es quien Jaime podría haber sido si no hubiera sido por Carlos. Claro. Me gusta mucho eso, sí. Y claro, porque también Jaime como que tiene como toda la información de alguna forma de lo que pasó,
de todas formas como que admira un poco a Jacinto, pero es porque también se ve que es como el único camino de alguna forma. Porque en este lugar como que no se me está conteniendo, estoy desamparado y veo esta figura que quizá va a ser mi futuro. Entonces, sacarle como esa lectura me eleva mucho más las relaciones que tienen los personajes. Bueno, también el tema de los niños, que bueno, es bonita la semillita que deja plantada la directora en este caso cuando está haciendo la clase, ¿cierto? Que está hablando sobre cómo los hombres prehistóricos, entre comillas, cazaban, ¿cierto? Y todos entonces tenían que hacerlo en grupo para cazar un mamut. Y después los niños como que agarran eso como una enseñanza también de algo colectivo, po. Y que probablemente ahí es donde está la distancia entre Jacinto y los niños. En el sentido de que los niños entienden de que la única forma de subsistir es en el colectivo, es decir, apoyándose unos a otros, limando las asperezas, ¿cierto? Y pasando por encima de las diferencias que en principio tienen, en el caso de Carlos y Jaime se llama el otro niño, ¿cierto? El bully. Sí. Pero que contrasta mucho con el papel de Jacinto, con este personaje, porque Jacinto dentro de todo es un personaje malo, va a ser como nuestro antagonista, por supuesto, durante toda la película, pero es un personaje que particularmente actúa desde el egoísmo, desde la individualidad, de querer salvarse él, el pellejo. No los niños, no su novia, no la persona que lo recogió, que es esta mujer, que es la directora, ¿cierto? Él quiere salvarse a sí mismo, pero absolutamente solo. Es una representación también de esta individualidad fascista, po. Claro. O lo entiendo yo así. Sí. Y frente como a esta otra mirada, que es una mirada colectiva, una mirada de la ayuda, del apoyo, no lo sé, estoy como metiendo ahí como adjetivos para poder dar cuenta como de lo que los niños hacen finalmente, de que bueno, para salvarse nos tenemos que salvar todos, po. No puede ser uno solo. Entonces por ahí también me parecía interesante cómo la película también plantea eso a partir de detalles que son igual. La película es muy sencilla dentro de todo. Yo creo que es una película que Del Toro hace sin mucha parafernalia como pueden tener otras de las películas que vienen después. Creo que es una película muy básica, pero por lo mismo es bastante, o funciona, según yo también, de manera bastante sólida, porque es como muy compacta. Sí, el guión es redondito, como que todo calza perfectamente, todo está como perfectamente ubicado en su lugar para generar estas conexiones que nos tienen conversando ahora. Y quizás es verdad que el resto de sus películas puedan tener como un poquitito más de parafernalia o poner más atención en cosas que no son necesariamente como esenciales a la hora de contar la historia, sobre todo en la forma del agua. Pero mi principal problema con esta película, porque tengo problemas con esta película, Dale. es con algunos elementos estéticos y de dirección que me sacan demasiado. O sea, hay un momento en particular en que Carlos está como un poco escapando del fantasma y como que se da vuelta y el fantasma está ahí y es como una especie de jumpscare, pero hay como un grito, como un grito como de archivo, como que siento que ese grito lo he escuchado en otras películas y como que lo metieron ahí como porque necesitaban un momento de terror. Y es como, ¿pero por qué? Esto es de súper mal gusto, digamos, como súper bien. Es que por eso yo creo que quizás vamos a como terminar redondeando también en esta idea de que en esa búsqueda de utilizar elementos, porque yo no soy tampoco tan experto en la filmografía del Toro, pero no sé si las películas anteriores de él están también ancladas al como a este universo del terror o del misterio. No lo sé, me parece que no. Tiene por ahí una película que se llama Cronos, que algo he visto de ella, no la he visto nunca entera, pero no sé si es exactamente lo mismo. Entonces probablemente en esa búsqueda se pueden cometer errores, ¿cierto? Va a tener que ir puliendo sus capacidades del Toro. No sé si después lo hace tan bien, porque tiene películas, algunas bastante buenas, otras que ya las hemos mencionado, ¿cierto? No, a mí por lo menos tampoco me gusta mucho La forma del agua, encuentro una película sobrevalorada. Y eso que ni siquiera hemos hablado de Pacific Rim. Ah, no, ya, ok. Claro, yo siento que como que Guillermo del Toro como que tiene estas películas que se sienten mucho más íntimas y como más cercanas a su corazón, como a esta trilogía, y tiene estas otras que son como más ejercicios plásticos o estéticos que podrían ser Pacific Rim o Crimson Peak.
o quizá incluso la última que hizo, que yo aún no veo la verdad, pero como que no se sienten como películas que hablen de temas que como que realmente a él se los tenga que sacar del pecho de alguna manera. No creo que haya necesitado como físicamente contar la historia de unos robots gigantes peleando con dinosaurios gigantes, probablemente no. Quizás sí, no Claro. sé, no voy a asumir que conozco las pulsiones creativas de nadie, pero esta película que se sienten mucho más íntimas, con historias mucho más pequeñas y con temáticas que son mucho más grandes de alguna manera, como que, bueno, siento que las dos películas que están ambientadas durante la Guerra Civil como que son muy claramente especies de alegoría acerca del horror del fascismo y de la guerra y de la violencia. Y la forma del agua es claramente también como algo respecto como a la discriminación o los prejuicios. No sé, esa película creo que, bueno, pero claro, yo tampoco soy tan letrado en la filmografía de Guillermo del Toro, como que hay películas que como que la verdad es que no me llaman la atención ver, pero este lado de su filmografía me gusta harto. O como que por lo menos puedo encontrar elementos que encuentro muy atractivos y muy valiosos y muy relevantes. Claro, se hace más fácil la conexión con este tipo de películas en su filmografía. Bueno, particularmente con el Laberinto del Fauno, que como que reúne todos los elementos que hemos estado mencionando. Y con esta también siento que se siente como mucho más cercana de alguna forma, por todas las capas que tiene y todas las lecturas que se le pueden hacer. Entonces sí, me siento más cercano como espectador a este tipo de películas dentro de su filmografía. Bueno, aparte que la forma del agua igual es como mucho más gringa, tanto en su temática como en su forma de narrar, siento, como que me da la sensación de que, voy a inventar acá, me da la sensación de que como que hizo el Espinazo del Diablo, después hizo el Laberinto del Fauno, que es como la versión perfeccionada del Espinazo del Diablo. Y como que los gringos nadie vio el Laberinto del Fauno porque filo que es la Guerra Civil Española, no sé, hermano. Y está en español, así que no. Sí, está en español, es que España, que es Franco, no lo sé. Y después dijo como, es una historia muy bacana, quiero que los gringos también la puedan conocer de alguna manera. Y voy a hacer entonces una película ambientada en algo que los gringos sí conocen, que es la Guerra Fría. Ya, vamos a hacer eso entonces. Y me da la sensación de que de ahí surgió. Sí, la forma del agua está ambientada como en... A ver si me acuerdo, en la crisis de los misiles. Es como, es el trasfondo que hay mientras está pasando esta historia. Pero bueno, claro, porque pone como la guerra de nuevo, o como el conflicto humano, como telón de fondo de estas cuestiones que están pasando, y trata entonces como de hacer como esas vinculaciones entre estas historias micro con lo macro que está ocurriendo afuera. Me declaro de todas maneras no un gran fanático del cine de Del Toro, pero siempre es un tipo interesante de ver. Creo que las películas que hace en general, exceptuando por supuesto algunas, me parecen interesantes. Me parece que es un tipo que tiene también una forma de hacer películas que me invitan a verlas. Ninguna de sus películas para mí es una película que yo voy a guardar en mi filmografía como más preciada, pero las puedo ver con gusto en general. Interesante. A mí la verdad es que el Laberinto del Fauno la pondría ahí como en mi top 10 películas favoritas. Esa película la he visto un par de veces. La he visto un par de veces solamente porque me da mucha pena el final. Entonces como que no quiero llorar tanto. Entonces por eso la he visto poco. Pero esa película me gusta muchísimo a mí. Como que toca todas mis fibras de como que me gusta lo fantástico, me gusta el drama, me gustan los elementos como medios terroríficos, medios espeluznantes que tiene. Lo encuentro muy linda. No sé si tienen algunas otras ideas frente al Espinazo del Diablo, igual ya estamos en el tiempo. No sé si tienen palabras al cierre. Sí, una pregunta sobre la película. No sé si ustedes entendieron lo mismo, pero los niños pueden ver a Santi, ¿cierto? Que es en el fondo, no hemos dicho su nombre, parece. Santi es este fantasma. Ni siquiera le hemos dado nombre a pobre Santi. Uh-huh. Los niños solamente pueden ver a Santi, ¿cierto? Es como también es el rollo de la película. Es decir, los niños pueden ver cosas que los adultos no están viendo. De hecho, son los niños los que pueden escuchar, o por lo menos Carlos, cuando llega, como que escucha este murmullo que hay detrás también de la bomba. Es decir, él escucha un ruido. Hay algo en la bomba que él escucha, pero que parece que los adultos no. Porque los adultos en el fondo también están mirando hacia otro lado. Y ahí también a mí me pasaba como esa idea de que la bomba era también una representación de esta idea como del elefante en la sala. Como que nadie está queriendo ver de repente lo que está pasando aquí. O al menos los adultos no lo ven, los niños sí. Como que los niños están padeciendo esto.
Entonces, bueno, pero en el caso del fantasma, que es Santi, yo entiendo, o no sé, ustedes entendieron lo mismo, los niños nomás lo pueden ver, ¿cierto? Ellos lo escuchan, lo ven, lo sienten, ¿o no? Sí, pero es que siento que la película en ningún momento pone al fantasma y a los adultos como en el mismo espacio, así que no... Sé que, por ejemplo, el doctor como que habla con Carlos y le dice como, no, yo soy un hombre de ciencia, no estoy ni ahí con estas cosas fantásticas, con estas... como cosas místicas. Sobrenaturales. Cuando le habla acerca del líquido de los jarros que contienen estas guaguas que tienen el espinazo del diablo. Sí. Y claro, le dice, no, yo no creo. Si tú creías en esas cosas fantásticas, tómate un sorbito de esta weá que es de este ron que se supone que sana todos los problemas. Y el cabro dice, no. Y el cabro se va. Y después está el detalle de que el doctor le dice, jajaja, ok, claro, ya lo convencí de que no hay fantasma. Pero igual se toma el cortito pensando como en volar, sí. Entonces como que siento que hay de todas maneras una... Como que por lo menos ese personaje está como un poquitito abierto a la idea de que existan cosas que no podemos entender. Y eso podría potencialmente incluir fantasmas. Pero como que nunca hay un momento en que los adultos puedan ver a Santi. Mi pregunta igual va porque si solamente porque me gusta como tratar de buscarle vacíos a los guiones, entonces me da la idea lo siguiente: si Santi es un fantasma, pero por supuesto tiene como esta capacidad también de aparecerse, digamos, en lo concreto, en la realidad, por ejemplo cuando trata de abrir la puerta, cuando se esconde Carlos, ¿cierto? Y se supone que lo que Santi quiere lograr es una venganza. Sí. Me pasó cuando vi la película ahora por segunda vez. Entonces yo dije, bueno, si este fantasma quisiera tomar venganza, tendría que estar asustando a Jacinto. Tendría que estar acechando a Jacinto de alguna manera, buscando cómo vengarse a partir de, bueno, las posibilidades que tiene como ente sobrenatural, fantasmagórico, como queramos llamarlo, pero no lo puede hacer. Como que está imposibilitado porque de alguna manera no logra establecer contacto con los adultos. Y son los niños, que son finalmente sus pares, los que le van a tener que ayudar a lograr esa venganza. Los niños finalmente son los que llevan a Jacinto, ¿cierto? Para que finalmente Santi logre su cometido final, que es tomar venganza de aquella persona que lo mató. Debería haber dicho spoiler antes de, pero ya no lo dije, entonces lo dije después. Entonces me quedó como esa idea, yo decía, pucha, quizás se soluciona todo con un fantasma, como en todas las películas de fantasmas que hemos visto, ¿cierto? De Polter que dicen adelante, donde el fantasma sí le puede hacer daño a la persona. Entonces Santi le podría haber hecho daño a Jacinto, lo podría haber acosado, vuelto loco, así como ya de desquiciarlo, y no lo hace porque entiendo yo que no lo puede hacer por sí solo. Y ahí de nuevo me aparece como esta idea como de la idea de comunidad entre los niños, porque ni siquiera Santi puede hacerlo por sí solo, necesita la ayuda de sus pares. Sí, qué interesante eso, no lo había pensado. Bueno, Santi es uno de los niños finalmente también, pues. Claro. Y además son ellos quienes recuerdan a Santi. Claro, de hecho los adultos como que hablan de Santi, no, sí, ese niño que se escapó y filo, no, nunca se cuestionan como, uy, le habrá pasado algo, como que se escapó nomás, nunca es una preocupación. Claro. Sí, yo no tengo mucho más que decir acerca de esta película, la verdad. Sí voy a decir que la recomiendo, es bien buena, no es tanto de terror, así que si te dan susto las películas de terror, igual le daría una oportunidad a esta. Sí, no, yo igual la recomiendo. Sobre todo gente joven de repente que quiere como entrar al mundo del cine fantástico y de repente por ahí le llama la atención el cine de Del Toro. Insisto con algo que dije hace rato, me parece que es una buena película para entrar en el universo de Del Toro, al menos en una de las dimensiones del universo de Del Toro, porque creo que es una película amable, una película que ayuda a entender el rollo de este director, ¿cierto? Y lo que busca también plasmar a partir como de la fantasía, porque finalmente esa fantasía sigue siendo como la excusa para hablar de cuestiones mucho más concretas y dramáticas, como en este caso en El Espinazo del Diablo. Sí, bueno, yo también la recomiendo. Si es que también la vieron hace mucho tiempo, reencontrarse con ella es interesante. Todas las lecturas que pudimos sacar hoy día también. Y también sería interesante como revisitar como esta trilogía informal que hemos estado mencionando con El laberinto del fauno y La forma del agua, que igual da como una perspectiva bien particular de la visión de Del Toro. Así que como ejercicio también sería como interesante hacerlo. Sí. Vamos llegando ya al final del capítulo, vamos cerrando. Como siempre, agradecer a Rock the Food que nos acompaña en cada capítulo. También recomendarles que vayan a escuchar El Álbum Esencial, el otro podcast de Humo Negro.
Y también recomendar Se Escucha Desde Acá, el podcast amigo de Carlos Huerta y Felipe Chandía, un episodio semanal, así que también para que lo visiten. Por mi parte, eso es todo, así que muchas gracias por escucharnos. Gracias Simón, gracias Héctor, y nos escuchamos en un próximo capítulo. Saludos, chau, chau. Chao, chao, un abrazo, cuídense mucho.